Buenas noches, queridos hermanos. Bienvenidos a este tiempo de enseñanza. Mi Padre y yo somos uno solo, Juan 10:30. Un tiempo en que el Señor Jesucristo, por medio de su palabra, nos brinda aliento, paz, esperanza y amor. El título de esta enseñanza, este domingo, es De regreso al corazón del Padre. La referencia es la parábola del Hijo Pródigo y se encuentra en el Nuevo Testamento en Lucas 15 del versículo 11 al 32. Podemos comenzar leyendo. Verso 11. También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello, y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase, mas él respondiendo dijo al padre, He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Debemos entender que una parábola es una historia humana y terrenal, con un significado celestial que revela los misterios del reino. Para entender esta parábola es necesario tener un corazón dispuesto y humildad. Este es un mensaje lleno de esperanza para aquellas personas a las que les falta esperanza o que no tienen ninguna. Dentro del contexto cultural, el pueblo judío era una cultura sumamente patriarcal, donde se daba mucha importancia a la honra, al honor y al respeto hacia los padres. Jesús presenta esta historia junto con otras dos en el capítulo 15 de Lucas, junto a la parábola de la oveja perdida y de la moneda perdida. La presenta debido a que los fariseos y
escribas murmuraban acerca de que Jesús y sus discípulos comían con recaudadores de impuestos y pecadores. Inicia presentando a un hijo con una petición a su padre totalmente deshonrosa, irrespetuosa, vergonzosa y humillante para la cultura de ese tiempo. Tal vez esta parábola debería llamarse la parábola del Padre amoroso, o tal vez darle el título que nosotros le dimos, de regreso al corazón del Padre. Comencemos con nuestro estudio, queridos hermanos. En el verso 11 nos dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos. Aquí Dios nos está mostrando a un padre que tiene dos hijos, el hijo mayor y el hijo menor. A su vez nos muestra que existen dos tipos de personas con actitudes de corazón bien diferenciadas. En el versículo 12, la palabra nos dice, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. Esta parte es muy importante de entenderla. La herencia en la cultura judía se entregaba cuando el padre moría. En esta parte, el hijo, a causa de la dureza de su corazón, orgullo, prepotencia, autosuficiencia, y al pensar que tenía toda la capacidad de decidir por sí solo, le dice a su padre parafraseando, papá, dame lo que es mío, y no me importa si tú sigues vivo o no, cómo tú te sientas, no me importa la familia, qué dolor sientes, ni lo que debas hacer para darme mi parte. Yo quiero hacer lo que me place y seguir mi camino lejos de ti. Parece que el hijo menor se cansó de estar viviendo con su padre y decidió seguir su camino, pero solamente dejándose llevar por su deseo y por hacer lo que fuera necesario para poder satisfacerlo, cortando de esta manera cualquier tipo de relación familiar. Él quería estar libre del control de sus padres y estaba totalmente convencido de que al alejarse de ellos podría hacer lo que quisiera y encontrar la felicidad. Refle- Reflejó una falta de amor y gratitud, ya que al pedirle la herencia le decía indirectamente al padre que quería verlo muerto. Debemos tomar en cuenta que al ser una cultura en la que la mayoría trabajaba en la ganadería, para poder responder a este pedido, es probable que el padre tuviera que vender parte de su ganado y tierras para poder darle la parte que el hijo menor estaba solicitando. Tal como nos dice Deuteronomio 21:17, mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito, para darle el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque él es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. En este verso, en esta verso nos está indicando que todo el patrimonio del padre se dividía en tres partes, y de esas tres partes, dos correspondían al hijo mayor y solamente una parte al hijo menor. Vale decir que el hijo mayor tenía derecho a la doble porción. En el verso 13 podemos ver que no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Una provincia apartada es un lugar fuera de la voluntad de Dios. Luego de que el padre le reparte los bienes, el hijo menor se va a una provincia apartada, lejos de su voluntad, lejos de la voluntad del padre, fuera de la vista de su padre para poder pecar y dar rienda suelta a todas sus pasiones oscuras y sus deseos pecaminosos. En Romanos 8:6, 8:5-6, la palabra nos dice, los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte, mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. Cuando la palabra nos habla de una provincia apartada, nos está hablando de un lugar alejado de todas las personas que nos conocen y nos aman. Vale decir, estar un paso fuera de la voluntad de Dios. Muchas personas asisten regularmente a una iglesia, viven en su casa, están en el colegio o en la universidad o en el trabajo, pero su corazón
está en una provincia apartada, porque todas las cosas que están haciendo en esos lugares están fuera de la voluntad de Dios. Les pregunto algo, si alguna vez hubo la posibilidad de conseguir un trabajo lejos de tu familia, ¿cuánto te costó solamente el pensar en tomar esa decisión? Ahora quiero hacerles otra pregunta. Cuando en algún momento de tu vida sabías que la decisión que tomabas era mala, que te iba a llevar al pecado y a cometer un error, ¿cuánto te ha costado tomar esa decisión? Estoy seguro de que ni siquiera has pensado en lo que podía ocurrir. Eso es porque nuestra naturaleza nos lleva a tomar decisiones malas, rumbo a pecar, a dejarnos llevar por nuestra concupiscencia. La palabra nos dice en Santiago 1, 14, 15, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Debemos entender que la concupiscencia es el deseo intenso que sentimos para satisfacer un placer. Una pregunta a todos ustedes, hermanos. ¿Con qué situaciones o deseos estamos luchando ahora para saber si debemos o no satisfacerlos? El Señor Jesucristo nos brinda la solución en su palabra en Primera de Juan 2, 15, 17. Nos dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida provienen del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos. Y aquí viene la solución, hermanos. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Cuando hablaba de vivir perdidamente, se refería a que él derrochó el dinero, dando gusto a sus concupiscencias, buscando la felicidad en el lugar equivocado y en los placeres momentáneos. Es por eso que en el verso 14 nos dice la palabra, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. ¿Esto qué nos quiere decir? Que los placeres del pecado no duran. Cuando gastó todo su dinero, él creía que le estaba pasando muy bien, que estaba viviendo feliz y tranquilo, pero vino una gran hambre y comenzó a pasar necesidad. Él se encontraba en un lugar lejano, lejos de su familia y la voluntad del Padre. Y aquí debemos pensar en algo. ¿Dónde estaban los amigos con los que ha derrochado el dinero cuando estaba viviendo perdidamente? Él ahora se encontraba sin recursos, sin dinero, ni siquiera para comer, en un estado total de indigencia. Gastó hasta el último centavo que tenía y ahora comenzaron sus problemas. Aquí tenemos una enseñanza muy importante. Cuando uno se aleja de Dios, siempre primero tenemos hambre. Cuando estamos pecando, creemos que estamos en el mejor lugar. Pero cuando diste rienda suelta a tus deseos, la música ya se acaba, la fiesta termina y ya no hay gente contigo que disfrute y aproveche tu situación. Y al no tener dinero, ya no pareces tan interesante como parecías y comienza a venir la soledad. El hambre está definido naturalmente como la necesidad que tiene el cuerpo de alimento, porque sin alimento no hay salud y sin salud está rumbo a la muerte. Esto es lo mismo que ocurre con el pecado. Cuando nosotros tenemos hambre espiritual y no la saciamos, tratamos de llenar con cualquier cosa ese vacío, pero el único que puede llenar esa hambre mediante su palabra y su amor es Dios.
Sigamos con el estudio en el verso 15 y 16. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie les daba. En su desesperación, se acercó a pedir ayuda. Bueno, es mejor decir algo. Mendigó ayuda. Lo colocan, uno de los ciudadanos de esa tierra lo coloca para apacentar a sus cerdos, para cuidar sus cerdos. Este hijo lo tenía todo en la casa de su padre y ahora está sin dinero, sin comida y viviendo con los cerdos. El cerdo era considerado un animal impuro e inmundo. Al considerarse de esta forma en la cultura judía de acuerdo a la ley mosaica, se podría presumir tranquilamente que se fue a trabajar a la casa de algún ciudadano egipcio en las afueras de Israel, que tal vez ese ciudadano pertenecía a los estratos más bajos, porque los reyes o los ciudadanos ilustres egipcios no criaban cerdos. Esta es la realidad de la gente millonaria y famosa. Al tener mucho dinero, cree que se está comiendo el mundo entero, cree que se va a llevar el mundo por delante. Pero cuando comienza a caer, se le acaba el dinero, viene el hambre y todo termina. ¿Saben por qué? Porque el pecado no tiene misericordia, es duro y cuando llega te destroza, pero tarde o temprano siempre se paga el precio del pecado. A modo de ilustración, cuando una persona está peleando con alguna adicción, una persona que consume drogas o alcohol, empieza y muy pronto comienzan a llegar las enfermedades, comienza a perder el trabajo. A veces las mujeres llegan a prostituirse y los varones llegan a robar y al final acaban presos. ¿Eso ocurre por qué? Porque el pecado te promete libertad, pero en realidad te trae esclavitud y fracaso. Tal como lo dice Romanos 6:29, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Para entenderlo mejor en otra traducción, porque el salario del pecado es la muerte, mientras que el don que Dios nos hace es la vida eterna por medio de Cristo Jesús. Aquí nos explica que el pago por la esclavitud de todo hombre al pecado es la muerte espiritual y que al creer en Jesucristo como tu Señor y Salvador tienes el regalo otorgado por Dios, que es el perdón de tus pecados y el regalo por gracia de la vida eterna. Volviendo al tema, este joven llega a tal nivel de desesperación que quería comer las algarrobas, los desechos que comían los cerdos. En el verso 17 nos dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Cuando habla de volver en sí, nos está diciendo que él ha comenzado a arrepentirse de lo que había hecho, de lo que había pensado, y entiende, entra en sí, entiende su condición, recobra sus sentidos, entiende que el pecado no tenía sentido y que el vivir en pecado es una forma de locura, porque nos aparta de los privilegios de ser hijos y de lo que es bueno para ir rumbo a la miseria y la muerte. El Señor Jesucristo, al encontrarse con la mujer samaritana y pedirle agua y recibir una respuesta negativa de la mujer samaritana porque él era judío, le dice, todo el que bebe de esa agua volverá a tener sed. En cambio, el que beba del agua que yo quiero darle, nunca más volverá a tener sed, sino que esa agua se convertirá en su interior en un manantial capaz de dar vida. Cuando vivimos en pecado, estamos decidiendo hacer a un lado esta agua viva.
para tomar de un charco sucio o alcantarilla. Eso es lo que es el pecado. La Escritura no nos habla acerca de cuánto tiempo el hijo menor estuvo alimentando los cerdos, pero sea el tiempo que sea, él ya tomó una decisión y se arrepintió. Yo quiero preguntarles algo. ¿Cuánto tiempo estás disfrutando del pecado? ¿Y hasta cuándo no tomarás la decisión de arrepentirte y comprender que tu condición es la de hijo de Dios y no de esclavo del diablo? En el verso 18-19 nos dice, lo que el hijo comienza a pensar que va a hacer. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Este hombre sabía que había tocado fondo y que necesitaba volver a los brazos del Padre amoroso y misericordioso que tiene. Necesitaba ir de regreso al corazón del Padre y mostrando un arrepentimiento genuino. El arrepentimiento genuino es un cambio de pensamiento, un cambio de actitud y de mente para un cambio de vida genuino y real. Es un cambio de rumbo total en tu vida, ir en contracorriente. Por eso es que Él dice, me levantaré e iré a mi Padre. Es lo que dice por dentro, es, iré al único lugar donde estoy seguro, donde alguien me ama realmente, donde no necesito tener dinero para ser amado, a los brazos de mi Padre, que es la única persona que me ama a pesar de lo que soy. Muchas veces, queridos hermanos, en nuestra vida el Señor nos quita a los amigos, nos quita el dinero, los recursos, a veces hasta nos quita la salud para llegar a comprender que solamente dependemos de Él, que Él es lo único real y valioso que tenemos en nuestras vidas. Nos enseña que no hay nada más importante en esta vida que recostarnos en su pecho y sentir que somos sus hijos, que nos dio nueva vida y se entregó por nosotros, porque para Él somos valiosos e importantes. Mientras pensemos que somos autosuficientes y dependamos de nuestras cosas materiales, del cargo o el título que tengamos, no vamos a buscar a Dios. Todo el orgullo que el hijo menor mostró en el versículo 12, pidiéndole a su padre el dinero sin importarle nada ni nadie, se esfumó. Tal vez alguno de ustedes hubiéramos utilizado esta excusa. Yo me metí en este problema. No necesito que nadie me ayude. Yo con mi esfuerzo voy a salir de esto. No necesito de nada ni de nadie, porque solo he nacido y solo voy a morir. Esas son frases que constantemente escuchamos. También escuchamos, yo no puedo mostrar a la gente que estoy en necesidad. ¿Qué van a decir de mí? Esa es la generación actual, la generación que nosotros llamamos la generación yo-yo. Yo puedo, yo hago, yo me metí en ese problema. Es mi esfuerzo, yo lo puedo hacer, ¿no? Esto es lo que nos está enseñando el mundo, que nosotros lo podemos todo y que solo depende de nuestro esfuerzo y nuestra mentalidad positiva. Pero Dios quiere que nosotros dependamos de Él. Es por eso que en el Salmo 55:22 nos dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. También en el Nuevo Testamento, en Mateo 6:34 nos dice, por lo tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Y también en el Nuevo Testamento, en 2 Corintios 12:9, la palabra nos dice, pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder
se demuestra en la debilidad. Por eso, debemos preferir sentirnos orgullosos de nuestra debilidad para que el poder de Cristo se muestre en nosotros, mostrando que Dios es nuestro sostén, nuestro Padre y protector, proveedor, enseñándonos que no debemos estar ansiosos por lo que necesitamos o por lo que pueda venir, que solamente debemos confiar en que Dios está en control de todo y que todo lo que Dios tiene para sus hijos es bueno, tal como nos los dice en su palabra en Jeremías 29:11. Mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Este joven vio su condición y Dios espera que hagamos eso todos. ¿Por qué? Porque Dios no rechaza un corazón arrepentido y quebrantado. Este joven le dice, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Tenía pensado el acercarse al Padre y decirle, yo he pecado contra el cielo y contra ti. Él estaba confesando e iba a confesar su pecado delante de su Padre. Y la palabra de Dios en Proverbios 29:13 nos dice, quien esconde su pecado jamás puede prosperar. Quien lo confiesa y lo deja, recibe el perdón. El hombre por naturaleza casi siempre trata de buscar excusas a sus equivocaciones, mostrando una falsa modestia, indicando que los humanos siempre fallan, tratando de esconder su pecado. Tal vez algunos de nosotros hubiéramos dicho, es culpa de mi papá, yo no hubiera pecado. Mi papá era muy estricto, muy exigente, quería que yo haga lo que él quiere. Mi hermano menor era su favorito, o mi hermano mayor era su favorito, y yo no existía para él. O tal vez diríamos también, yo no le pedí, yo le pedí el dinero a mi papá, y él me lo dio, sin pensar en que eso podía llevarme a la ruina, porque aún estoy inmaduro y no sé administrar el dinero. O simplemente decir, soy muy gastador, por eso hice eso. Este joven no ha dicho nada de eso. Él ha reconocido que se ha equivocado, lo ha confesado. Eso es lo que es el verdadero arrepentimiento, aceptar la responsabilidad que tengo sobre las decisiones malas que he tomado. El mismo joven dice, piensa decirle a su papá, hazme como uno de tus jornaleros. Él no estaba yendo a negociar con su padre, no estaba yendo a poner condiciones. No decía yo valgo mucho y voy a resurgir y mi papá me debe poner como administrador del negocio porque soy su hijo. Al estar verdaderamente arrepentido por lo que hizo y la forma como llevó su vida, estaba dispuesto a ser visto como uno de sus trabajadores, porque ya ha reconocido que no importaba la forma ni cómo iba a estar, pero que el lugar, que el mejor lugar era la casa de su padre. Cuando nosotros tenemos un arrepentimiento genuino delante de Dios, no negociamos con Él, no hacemos tratos con Él, más bien nos presentamos humildemente, reconocemos nuestra equivocación y esperamos que en su infinito amor y justicia Él nos perdone. En el verso 20 viene una parte muy linda y muy trascendental dentro de esta historia. Y levantándose, vino a mi padre. Y cuando aún estaba lejos, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre. Y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Este joven no ha dado largas, no se ha tomado tiempo para ir a la casa de su padre. No se ha tomado tiempo para pensar si debía o no debía ir. Las personas que regularmente se toman tiempo para pensar son aquellas personas que no quieren enfrentar la situación o su pecado, su realidad ni las consecuencias que todo eso va a traer. Como enseñanza de esta parte debemos entender que debemos dar el primer paso para volver de esa provincia lejana que es estar fuera de la voluntad de Dios a la casa de nuestro Padre que es su voluntad.
Sabemos que solo el primer paso o tomar una decisión es lo que cuesta en un retorno de vivir en otro país o estar lejos de tu casa. Pero cuando reconocemos que realmente el lugar al que debemos volver es nuestro lugar, solo es necesario dar el primer paso. A nadie le gusta admitir que ha fracasado, que se ha equivocado, pensando, él tal vez, este joven tal vez estaba pensando, ¿qué diría su padre? Que si lo quería recibir o tal vez quien ahora estaría muerto para su padre era él. Tal vez él pensó, tal vez me dirá que necesita tiempo para pensar si siquiera puedo ser su trabajador. Tal vez me hará sentar fuera para que todos vean al mal hijo que lo ha considerado muerto, para de esa manera vengarse y burlarse de mí. Tal vez en cuanto me vea me pondrá condiciones para mi regreso, dándome las tareas que debo realizar, o tal vez estaré solamente a prueba un tiempo trabajando con ellos, pero no, él sabía que la bondad de su padre era tan, pero tan fuerte y el amor que él tenía era el mejor lugar y el mejor resguardo para su vida. Es por eso que cuando en la palabra dice, y cuando estaba lejos, lo vio su padre. Ese padre que estoy seguro que se ha pasado días enteros mirando el camino, sufriendo y llorando, esperando que su hijo aparezca. Noches enteras pidiendo que no le pase nada, pensando en su hijo, que ha derramado un sinfín de lágrimas por el dolor que él le había causado por su falta de amor. Y movido a misericordia, primero debemos entender que misericordia es brindar un trato de amor a una persona más allá de lo que ella haga. A ese padre no le ha importado el dolor que ha sentido ni nada, solo le ha importado tener a su hijo en sus brazos. Él corre. Al ser una persona de edad avanzada, no era digno para esa cultura y época que alguien salga corriendo. Él estaba decidido a ir en busca de su hijo antes de que alguien lo juzgue o lo maltrate por su equivocación, antes de que lo vean como a lo peor. El amor por su hijo lo ha llevado a ir a su encuentro, al igual con que hace Cristo con nosotros. Este padre luego se echa sobre su cuello y lo besa. No le importa que tal vez no estaba limpio, que tal vez estaba con la ropa rota y sucia, que olía a corral de cerdos. No le ha importado la suciedad de su pecado y se le acerca con un amor incomprensible más allá de lo que podemos imaginar y lo besa una y otra vez. ¿Esto qué nos muestra? Eso nos muestra el amor, la reconciliación y la aceptación que tiene Dios hacia nosotros. Lo que Dios nos brinda cuando nos acercamos a Él arrepentidos de nuestros pecados, confiando y creyendo en Él. Sigamos adelante. En el verso 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. El hijo le muestra su arrepentimiento y el dolor que le causaba, que sentía a causa de tomar las malas decisiones, expresando que se sentía como lo peor y reconocía que era lo peor. Debemos tomar algo en cuenta. En el versículo 19, él ya tenía en mente lo que le iba a decir a su padre, pero el amor y la misericordia del padre no le ha dejado decir la última parte. Hazme como a uno de tus jornaleros, como a uno de tus trabajadores. El padre no le dejó decir esa parte porque no había necesidad de que él haga algo para ser considerado su hijo. No necesitaba realizar ninguna obra para ser aceptado por él. Es por eso que el Padre Celestial nos ama tanto, te ama tanto, que aunque estés lejos en una provincia apartada, Él te sigue viendo como a su hijo. Ese hijo ha sido perdonado al instante. Se le ha otorgado la misericordia
y ha sido reconciliado inmediatamente con su Padre. Ese es nuestro Padre celestial, el que nosotros tenemos como un Padre amoroso, un Padre perdonador. La forma de actuar de ese Hijo es la representación de nosotros los creyentes, que cuando nos acercamos en arrepentimiento y en fe, suplicando su gracia y su perdón, reconociendo que sin Dios, sin nuestro Padre no somos nada, Él nos da la valía y Él es quien nos ama. Vámonos al versículo 22 al 24. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Aquí nos muestra el perdón completo del Padre. El gozo del Padre se expresa en el simple hecho de cómo lo besa. Aquí también vemos la restauración que brinda el Padre al perdonarlo. Primero les dice: sacad el mejor vestido. Aquí le está dando el honor que ha recuperado su hijo al arrepentirse. Les dice: poned un anillo en su mano, devolviéndole la autoridad que él tenía como hijo, porque no se olviden que el anillo representaba a qué familia tú pertenecías. Y la tercera cosa que le restaura es el calzado en sus pies, brindándole libertad nuevamente, porque los que andaban descalzos en esa época eran los esclavos, y él, al ser hijo, no podía estar sin calzado. El padre prepara una fiesta para alegrarse porque el hijo vuelve a nacer y no estaba perdido. Esa es la misericordia, el trato amoroso de nuestro Padre Celestial, que restaura todo, que nos brinda dignidad, que perdona todo pecado, que nos hace personas nuevas y nos muestra como hijos suyos. Dios no nos da de a poco, nos da manantiales de agua viva, llenándonos de gracia, perdón, misericordia y amor. En el versículo 25 al 28 indica y muestra el actuar del hijo mayor. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Tal vez esta parábola y esta historia hubiera podido acabar en el versículo anterior, pero no. Aquí vemos el orgullo del hijo mayor, y eso se expresa mediante dos reacciones. La primera: se enojó y no quería entrar. Aquí nos está mostrando que por más que parecía un hijo bueno, perfecto, respetuoso, un hijo fiel a su padre, al mostrar su orgullo y su perfeccionismo, muestra que su corazón estaba muy lejos de ello, y comienza a mostrar el estado en el que se encontraba su corazón. La segunda reacción: salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. El padre, de la misma forma en cómo mostró amor para el hijo arrepentido, también mostró para el hijo que se creía perfecto, que cumplía todo lo que decía su padre y que creía que actuaba correcto. Versículo 29 y 30. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. El hijo mayor no se ha alegrado de volver a estar con su hermano, no se ha regocijado porque él no ha muerto.
No le ha importado el arrepentimiento de su hermano. Solamente ha mirado todo lo que él hacía. Él solamente pensaba en, yo hice esto, demostrando que por más que estaba cerca al Padre, todo el tiempo su corazón también estaba en una provincia apartada, fuera de la voluntad y el amor de su Padre. Cuando habla de tantos años te serví, la traducción literal del original es trabajé como esclavo, trabajando por obligación, no por amor o respeto. También dice no habiéndote desobedecido jamás, creyendo que la forma como estaba tomando el regreso de su hermano estaba bien, y olvidándose que cuando su padre le dijo que entre y no quiso, él también había desobedecido. También le dice, nunca me diste ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Aquí está indicando que él solamente hacía todo, todas las cosas bien para obtener el reconocimiento, y no porque él tenía un corazón humilde, sin tomar en cuenta que 2/3 de la herencia cuando su padre muera a él le correspondían. Y después le dijo: "Pero cuando vino este tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo". Él se comienza a comparar con el hijo menor y demuestra que él se consideraba justo, bueno y perfecto. Él ya estaba enojado acusando a su padre de que su favorito era su hijo, el hijo menor. Vamos con los 2 últimos versículos. Él entonces le dijo: "Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado". Tal vez nosotros hubiéramos reaccionado diciendo, si nosotros fuéramos el padre, tal vez hubiéramos dicho: "¿Sabes qué, hijo? Yo hago lo que quiera y tú me debes respetar. No eres nadie para decirme cómo debo hacer las cosas. Es mi dinero y si yo quiero gastar en el retorno de tu hermano, lo hago". Pero el padre no hace eso. El padre se dirige al hijo mayor con el mismo amor, misericordia y ternura. En esta parte, hijo significa, en la traducción literal significa mi niño. Vale decir que el padre le está hablando con toda dulzura para poder explicar al hijo. Cuando habla y dice, este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado, el padre estaba mostrando de una manera el gozo de Dios, porque un pecador arrepentido ha venido en busca de perdón. El hijo menor simboliza a las personas que buscan la salvación por medio de la gracia, que la gracia sabemos que es tener el favor o la bondad de Dios sin merecerla. Y el hijo mayor simboliza aquellas personas que buscan la salvación por medio de sus propios esfuerzos o sus obras. El hijo menor es consciente de la condición en la que estaba y se arrepiente. El hijo mayor cree que su condición es correcta. Enseñanza. El creer que puedes ser salvado porque haces obras buenas o creer que mereces la salvación por ser bueno es negar totalmente la obra salvadora de Cristo en la cruz del Calvario. Eso solamente es lo mismo que estar condenado, porque es una confirmación de que tu propia justicia es más valiosa que la justicia de Dios, algo que debemos tomar en cuenta. El hermano menor ahora está en la casa del Padre, dentro de la voluntad de Dios, y el hermano mayor se quedó fuera de la casa. Esta parábola termina sin decirnos
si el hermano mayor entró o no entró a la casa del Padre. Hermanos y hermanas, no sé con qué pecados están luchando cada uno de ustedes, con qué pecados luchamos cada uno de nosotros. Pero hay algo de lo que estoy seguro, que Dios es el Padre amoroso y misericordioso, que espera que te arrepientas de los pecados que estás cometiendo y que entregues tu vida entera a Jesucristo para el perdón de tus pecados. Que el regreso al corazón del Padre está disponible para todos aquellos que reconocen su condición y confiesan que no pueden manejar su vida, que necesitan que el Padre los reciba con su infinito amor y misericordia, que no importa lo que tú hayas hecho, Él está dispuesto a perdonarte y a recibirte en su casa. Los aliento a reconocer todo esto y poner nuestras vidas en el lugar más seguro que existe, la casa de nuestro Padre Celestial. Ahora los invito a cada uno de ustedes que me acompañen un momento en oración. Por favor, todos en el lugar donde estén, cierren sus ojos. Señor Jesús, gracias por esta enseñanza, gracias porque nos muestras el camino para llegar al Padre. Te pido que pongas en nosotros un arrepentimiento real y genuino para poder entregar nuestra vida completa a Dios, para poder valorar el amor del Padre y el lugar que Él nos quiere dar en su casa. Te agradezco, Señor, porque nos has dado de tu misericordia, tu gracia, tu amor y tu perdón. Te pido que a cada persona que esté escuchando este mensaje, Señor, seas tú dándole la fortaleza para seguir adelante y para reconocer sus pecados, para ponerse a cuentas contigo y estar nuevamente en comunión con el Padre, sentir tu abrazo y tu beso. Te pido también, Señor, misericordia por todas aquellas personas que en este tiempo están actuando de acuerdo a su orgullo, su prepotencia, Señor. Te pido que les des la misma misericordia que nos has dado a nosotros. Y también te pido que les des la oportunidad de poder llamarte Padre. Te agradecemos por la vida y la familia de cada una de las personas que se conectan y te pedimos, Señor, que seas tú brindándonos el tiempo y pongas la inquietud en el corazón de cada una de las personas para que se conecten cada semana a recibir de tu palabra. Gracias, Señor, por este tiempo maravilloso. Gracias, Papito, y gracias, amado Espíritu Santo, por capacitarnos y ayudarnos a entender todo. En el nombre de Jesús, amén. El ministerio Adulam, escudriñando la palabra, les agradece por conectarse este domingo. Dios los bendiga. Gracias por conectarse y ya nos estaremos viendo el siguiente domingo nuevamente. Dios los guarde.